Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a la gente del Instituto por invitarme, a Ulises Forte, su flamante presidente. Le deseo mucho éxito en toda su gestión. Y muchísimas gracias por pensar que algunas de las palabras que puedo yo comentar aquí, que algunas de las reflexiones acerca de qué momento político estamos viviendo y cuál es el momento que se viene, les puede llegar a ser útil a ustedes en su vida cotidiana, en su trabajo permanente. Así que muchísimas gracias de verdad. Uno puede hacer una suerte de balance de sumas y saldos de lo que ha sido hasta ahora el gobierno de Cambiemos encabezado por el presidente Mauricio Macri. Podría hacer, y tal vez lo hago rápidamente, cuáles son enumerar algunos de los logros y algunas de las dificultades, cuáles son las fortalezas y las debilidades que tiene el gobierno del presidente Macri y cuáles son las perspectivas que vienen a futuro, que obviamente, como en la vida, en la política sobre todo, están muy asociadas al pasado y a la herencia maldita que recibió del gobierno de los Kirchner. Ahora, eso lo vamos a hacer, pero me gustaría arrancar básicamente con cuál creo que han sido los principales méritos del gobierno hasta acá. Algunos, y seguramente yo pregunto aquí a esta concurrencia, ¿cuál cree que es la medida o cuál ha sido la decisión más importante que ha tomado el presidente Macri? Bueno, algunos contestarán de acuerdo a el sector en el que se mueven, algunos dirán, bueno, cumplió con la promesa electoral y sacó las retenciones, otros dirán, no, lo que realmente ha sido importante fue salir del cepo terrible en el cual estaba la Argentina y eso no generó ningún tipo de dificultades, no generó, como anunciaba el kirchnerismo, que se venían las calamidades y el fin del mundo, y sin embargo, con un trabajo serio y profesional, con un equipo económico profesional, se salió del cepo y la verdad que no se generó una hecatombe económica y social en la Argentina. Otros me dirán, no, lo más importante que ha hecho hasta ahora el gobierno tiene que ver con haber hecho el acuerdo con los fondos buitres, haber cerrado eso, porque ahí eso nos permite volver al mundo, eso nos permite volver a endeudarnos a tasas un poco más razonables que la locura a la cual nos endeudábamos antes porque estábamos absolutamente al margen del mundo. Y eso que está transcurriendo en estos días y se está terminando de cerrar el acuerdo con los buitres, lo que significa que nos saca del default, es realmente la medida más importante porque empieza el verdadero gobierno, porque cierran un tema clave para empezar ahora a pensar estratégicamente en resolver los problemas del ciudadano común y sobre todo de aquellos que más dificultades tienen para atravesar esa etapa. Entonces, sí, algunos dirán las retenciones, otros dirán el cepo, otros dirán que se trata del arreglo con los fondos buitres. Yo, sin embargo, creo que lo más importante que ha hecho el gobierno de Mauricio Macri hasta ahora es derrotar a un fantasma. Derrotó al fantasma de Fernando de la Rúa, que andaba sobrevolando permanentemente desde antes de las elecciones. Recordarán ustedes esa frase absolutamente instalada en la conciencia popular, esa frase muy familiar que todos hemos pronunciado o escuchado alguna vez en reuniones familiares, en la facultad, en el trabajo con nuestros compañeros de deportes. Siempre hay alguien que dice, mira, este país solo lo puede gobernar el peronismo. Alguien que no sea peronista no puede gobernar la Argentina. Lo habrán escuchado infinidad de veces. Y la verdad que si uno lo ve en términos históricos, si uno lo ve en términos numéricos, es una afirmación que tiene sus argumentos. En los últimos 64 años la Argentina fue gobernada 32 años por las distintas variantes y vertientes del peronismo. 32 años. El 50% de los últimos 64 años gobernó el peronismo en la Argentina. 16 años gobernó el radicalismo y 16 años hubo gobiernos militares. Quiere decir que es cierto que el peronismo es el partido del poder en la Argentina. Ha sido el partido del poder en la Argentina para bien y para mal. Está estructurado alrededor del poder y eso le permite tener una flexibilidad ideológica que le abre las puertas desde la revolución conservadora
que en su momento tuvo tanta potencia con Margaret Thatcher y con Reagan, que aquí se reflejó tal vez en el triunfo de Carlos Menem, hasta los nuevos tiempos, la segunda vuelta del populismo en la región, con populismo en muchos casos muy autoritarios, que un poco ayudó a parir el fenómeno del kirchnerismo en la Argentina. Esa situación, desde el punto de vista, yo diría, político, cultural, estratégica que tenemos en la Argentina, era un gran desafío. Por eso la gran pregunta que se hacía mucha gente en charlas como esta, antes de las elecciones, es: Leuco, ¿y Macri, si gana, va a poder gobernar? ¿Lo van a dejar gobernar? Los sindicatos, los movimientos sociales, ¿le da la posibilidad política, el PINE, como dirigente para dirigir, para conducir los destinos de la Argentina? Es la primera vez que tenemos un presidente que no es ni radical ni peronista. No ha sido forjado en ninguna de las dos matrices de los partidos tradicionales de nuestro país. Es un hombre al que cuesta definir ideológicamente. Después, si quieren, tengo yo una opinión de cuál es o cuál debería ser, digamos, el futuro desde el punto de vista ideológico, hacia dónde debería apuntar un gobierno de estas características, en función de cuáles son las características personales de sus dirigentes y en función de cuál es la demanda que hay en la sociedad y cuáles son los lugares vacantes de representación que hay en nuestro país. Pero digo, es la primera vez que un presidente que no viene del radicalismo ni del peronismo está. Es un hombre que asume el país sin mayorías parlamentarias. Dicen que es el primer ingeniero. Hay otro ingeniero en la historia de nuestro país como presidente, pero además, básicamente era militar. Pero es el primer ingeniero, entonces lo podemos decir. Viene con una impronta generacional muy nueva. Acá me parece que hay que poner un eje muy importante. Con Cristina Fernández de Kirchner terminó en la Argentina la generación de los 70. La generación de los 70, lo digo con tristeza porque es a la generación a la que yo pertenezco, tuvo sueños igualitarios, tuvo intentos de pensar un mundo mejor, pero lamentablemente desbarrancó en situaciones de violencia brutal que terminaron con un baño de sangre nunca visto en la historia moderna de nuestro país. Cristina y muchos de los dirigentes forjados en aquella generación de los 70 tienen un criterio de subestimación de la democracia. En su momento la democracia tenía un apellido, era la democracia burguesa, la democracia partidocrática, la democracia liberal, pero nunca se le dio el valor que la democracia republicana realmente tiene en aquellas épocas, digo en los 70. Había una actitud sumamente agresiva de confrontación, de buscar enemigos permanentemente para vivir la política con esa lógica de amigo-enemigo, dicotómicamente. Y hubo, por todo lo que pasó, gente que fue acumulando facturas para pasarle al otro, críticas, actitudes muy agresivas, y no se permitían un debate absolutamente democrático que permite escuchar al otro. Esas características que lamentablemente tuvieron esos dirigentes, con Cristina se van. ¿Por qué? Toda la dirigencia de todos los partidos y todos los que aspiraron a ser candidatos a presidente en las elecciones son hijos de la democracia. Por generación, todos se fortalecieron y se inmiscuyeron en la política del 83 para acá, con la recuperación de la democracia. Estoy hablando de la doctora Carrió, estoy hablando de Margarita Stolbizer, de Sergio Massa, del propio Daniel Scioli, por supuesto de Mauricio Macri, de Ernesto Sanz. Por donde usted mire, hubo un cambio generacional en estas elecciones y eso me parece un elemento positivo. Todos esos desafíos tenía Mauricio Macri, pero el más importante era el fantasma de Fernando de la Rúa. ¿Cuál es el fantasma de Fernando de la Rúa? Es una alianza que en su momento logró un apoyo muy importante, encabezada por un dirigente no peronista, que hizo un desafío público y que trató de gobernar, insisto, sin tener el peronismo de su lado. La experiencia de la alianza, por distintos motivos que ahora no vale la pena analizar, terminó muy mal. Terminó con el 2001, con muertos en la calle y con una situación que nos dejó a los argentinos al borde de la guerra civil y con situaciones de un nivel
de descomposición social y de anarquía social, yo diría, sumamente preocupantes. Estuvimos muy cerca, a lo mejor los más jóvenes no lo recuerdan, pero yo no olvidaré jamás las imágenes en el conurbano bonaerense de comerciantes de origen coreano defendiendo a los escopetazos su pequeño supermercado, su almacén, frente a los saqueos, no de gente que venía de otro planeta, de sus propios vecinos. Aquel que le compraba el pan y la carne todos los días, finalmente le estaba saqueando el negocio de esa persona, y aquel coreano con el llanto profundo, quebrado, demostrando a qué nivel de descomposición social habíamos llegado como sociedad. Ese fantasma de esta gente es débil, esta gente no puede gobernar, había que superarlo rápidamente desde el comienzo, enviando fuertes señales de poder político, fuertes señales de conducción, no del autoritarismo de Cristina Fernández de Kirchner, sino de la verdadera autoridad que emana de una elección democrática y de la propia investidura presidencial. Y yo creo que ese ha sido el principal logro hasta ahora de Mauricio Macri. Derrotó ese fantasma, demostró que puede gobernar, demostró que gobierna, que tiene el puño lo suficientemente firme, la mano no le tiembla a la hora de tomar decisiones de las que generan aplausos en la población y también de las que generan un trago amargo en la población. Toma las decisiones y gobierna, no hay ninguna duda que en la Argentina está gobernando Mauricio Macri. Nadie le está manejando esa responsabilidad. ¿De qué manera él pudo demostrar eso con toda contundencia? El ejemplo más importante de todos, creo que le vino muy bien a él algunas experiencias anteriores como todos en nuestra vida. No quiero dividir aquí a la gente, pero haber sido presidente de Boca Juniors, uno de los clubes más importantes de la Argentina, con perdón de los primos de River, digo, le dio un nivel de capacidad y de experiencia muy importante y, por supuesto, fue jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por 2 periodos. Es cierto que la Ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades del país que más recursos tiene, que tal vez, entre comillas, podría ser más fácil gobernar, pero la gobernó y se retiró con un alto nivel de respaldo popular, con un alto nivel de imagen positiva de la Ciudad de Buenos Aires, logró, al revés de lo que ocurrió en Boca Juniors, cosa que lo marcó para siempre, logró establecer su propia sucesión para que el nuevo que viniera no le tirara abajo todo lo que él había construido, logró que Horacio Rodríguez Larreta se consagrara y, como si esto fuera poco, para un partido chico, para un partido realmente de bajo desarrollo territorial en la Argentina y muy joven, como es el PRO, logró lo que en el lenguaje coloquial de la política se llama la triple corona, que es tener la presidencia de la Nación, la gobernación de la Ciudad de Buenos Aires y la gobernación de la provincia de Buenos Aires, algo absolutamente impensado. Ese es uno de los datos, pero el dato que yo tomo para decir que finalmente quebró ese fantasma de Fernando de la Rúa fue cuando hace, a través de algunos de sus operadores más vinculados a la política, como Emilio Monzó, como Rogelio Frigerio, como Federico Pinedo, como Gabriela Michetti, logra que sin tener mayorías parlamentarias y quebrando al bloque del Frente para la Victoria, logra que salgan leyes importantes y decisiones importantes del Congreso de la Nación. Muestra que sin ser del peronismo, que sin tener mayorías parlamentarias puede lograr los consensos necesarios para lograr mayorías en cada uno de los temas. No significa que esas mayorías ya las logró para siempre y las va a tener en todos los temas. De hecho, estamos viendo en estas últimas horas que al revés se ha generado una mayoría contraria a Mauricio Macri o al Cambiemos, que está impulsando una medida muy polémica que podría traer dificultades, aunque tiene una buena intención, que es el tema de la doble indemnización. Una medida que en general puede ser que proteja y que un empresario lo piense 2 veces a la hora de echar a alguien si tiene que pagar doble indemnización. Pero lo malo es que va a pensar 3 veces a la hora de tomar a alguien, a la hora de tomar un nuevo empleado. Y el tema del trabajo y el empleo es algo fundamental. Ahora les voy a plantear por qué creo que ese es uno de los lugares decisivos a la hora del análisis. Por lo tanto, esa primera batalla, Mauricio Macri la ganó. No es la única batalla. Tiene por lo menos 2 gigantescas batallas por delante para hacer lo que él quiere.
A veces he tenido la posibilidad de conversar en un mano a mano con el presidente y él dice, yo me quiero quedar 4 años, quedar en la historia como una persona que no venía de la política, que se acercó para ayudar a que la Argentina le vaya mejor, para ayudar a quebrar el ciclo de los gobiernos populistas que nos llevaban a lugares impensados y luego irme a mi casa. Quiero estar solamente 4 años y luego irme a mi casa. Para lograr ese objetivo, es decir, para que su gobierno termine bien, para que pueda, entre comillas, casi ayudar a su herencia política, dejar una asociación como hizo en la ciudad de Buenos Aires, para eso tiene 2 batallas homéricas, 2 batallas gigantescas por delante, y aquí ya estamos empezando a hablar del futuro. La primera se está librando en estos momentos, pero el momento cumbre va a ser octubre de este año. Le estoy hablando de ese veneno llamado inflación, que genera un nivel de distorsión en la vida económica y política y comercial de la Argentina que es terrible. Un veneno que instalaron los Kirchner, es cierto, un veneno al que ni siquiera le prestaron atención, ni lo reconocían, ni lo designaban por su nombre, ni siquiera mencionaban la palabra inflación. Pero es un veneno que tiene que extirpar y que tiene que solucionar este gobierno, porque entre otras cosas, la mayoría de la ciudadanía argentina los eligió para eso. El tema inflacionario es una batalla sumamente compleja. Por suerte para ustedes va a estar aquí Javier González Fraga, uno de los economistas más lúcidos, más inteligentes y a mí me parece desde el punto de vista periodístico uno de los más didácticos, de lo que explica cuestiones presuntamente complejas como la economía, las explica con sencillez. Seguramente él va a tener en este plano mayores explicaciones, pero desde el punto de vista político, sin lugar a dudas que es la batalla de las batallas. Mire, el gobierno de Mauricio Macri va a ser exitoso o no si logra quebrarle el espinazo a la inflación. Tampoco estoy pidiendo magia, tampoco estoy pidiendo maravillas, ni que de un día para el otro baje a un porcentaje ínfimo. Yo lo que digo es, hasta ahora que ha dicho el gobierno, a través de Alfonso Prat-Gay, a través del propio Mauricio Macri, ha dicho una cosa con la que estoy de acuerdo y otra que no. Ha dicho, los responsables de la inflación son los gobiernos. Estoy de acuerdo en una parte. Y en lo que le toca al gobierno, ya han hecho lo más importante que podían hacer, que es cerrar la maquinita de imprimir billetes a la Bartola, como tenía el kirchnerismo. Esa es una parte. Ha dicho, no son responsables los formadores de precios. Yo en eso no estoy tan de acuerdo, lo expreso con toda honradez. Recién veíamos allí quien me precedió en el uso de la palabra, quien estuvo explicando todo el tema de la carne, cuando se refirió al tema de los supermercados, creo que planteó un tema muy interesante para tenerlo en cuenta, para debatirlo sin agresividad, pero para ver de verdad quiénes son los formadores de precios en la Argentina, y seguramente los productores agropecuarios lo saben muy bien, cuánto es lo que se llevan en el bolsillo y cuánto es lo que están los productos en la góndola. Y tampoco quiero tener una actitud contra los supermercados, simplemente digo, el Estado moderno no debe tener una injerencia en todas las cosas de la vida, por supuesto, no creo en eso, pero en el tema del control, de que no haya cartelización, que no haya sectores oligopólicos que fijen los precios como se le da la gana, me parece que el gobierno tiene una tarea que jugar. No puede ser solamente un sector como si fueran periodistas, para comentar la realidad, para decir muchos sectores vinculados a la alimentación y a otros rubros aumentaron descaradamente los precios, dijo Macri. Lo dijo aquí en este mismo hotel, en la reunión de CIPEC, cuando estaba lleno de empresarios y muchos del rubro alimenticio. No les gustó nada que Macri les dijera, aumentaron descaradamente los precios. Pero es la verdad. Antes, durante y después aumentaron los precios por las dudas en muchos aspectos y varios de los sectores a los que se refirió Macri realmente están cartelizados y ponen los precios que ellos quieren. Y eso no merece un comentario del gobierno, para eso estamos los periodistas, para comentar la realidad. Ellos tienen que tener una solución. Y hay formas legales, democráticas, republicanas, sin apelar al autoritarismo ni a la pistola sobre la mesa de Guillermo Moreno, para decir, bueno, vengan para acá, vamos a revisar juntos el tema de los costos, estamos en un momento trascendente, estamos en un momento histórico, es un momento de quiebre en la Argentina. Si el gobierno de Cambiemos
Se lo digo con toda brutalidad, porque no me gusta hablar con eufemismo. Si al gobierno de Cambiemos le va mal, vuelve Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia. No tengan ninguna duda. Hoy no hay una posibilidad electoral que se haya forjado alrededor que pueda reemplazar a un gobierno de Macri que tenga un criterio similar, democrático, republicano, no autoritario. Mucho cuidado con jugar con fuego en estos tiempos. Mucho cuidado. Fíjense la capacidad de daño que tiene, la capacidad de movilización que tiene. Ahora vamos a hablar del rol que va a jugar Cristina Fernández de Kirchner. Pero necesitamos que todos los sectores de la sociedad tengan una actitud de responsabilidad histórica. Hay un gran desafío que es decir, ¿se podrá quebrar en la Argentina este tipo de ciclos de gobierno que no les importa absolutamente nada y se convierten en unas actitudes tremendamente demagógicas y luego no tienen cómo solucionar los problemas de la vida cotidiana de verdad? ¿Se podrá quebrar eso y tener gobiernos más democráticos, más republicanos, más con mayor sabiduría y responsabilidad económica, que apunte, por supuesto, principalmente, como dijo el propio presidente, a lograr la pobreza cero y ayudar a los sectores más desposeídos de la sociedad y que más necesitan? Por supuesto que nos merecemos los argentinos eso. Ahora, en mucho depende de ese numerito inflacionario. Hasta ahora el gobierno hizo una parte, como les dije, cerró la maquinita, plantea con toda franqueza y no oculta el tema. Macri todo el tiempo está hablando del tema, que le preocupa, esto que les decía que le dijo a los empresarios, pero tengo la impresión de que todavía falta algo. Fíjense que los sectores que mayores dificultades tienen en la Argentina, seguramente los sectores más humildes, están pasando una situación compleja. Ha crecido poquito, pero ha crecido el desempleo, ha crecido poquito, pero ha crecido la pobreza. Muchos servicios se tornan inaccesibles y en algunos casos los alimentos también. Ese sector está teniendo una paciencia realmente importante. El tema es cuidar que esos sectores no sean implementados desde el punto de vista político partidario y que los pongan en la calle con una actitud opositora al gobierno. Eso es clave y para eso hay que tener una acción muy directa y no solamente comenzar la realidad. Miren, no quiero asegurarlo, pero cuando se conozca el número de abril, cuando se conozca el número de la inflación de abril, hay algunos economistas que yo respeto mucho que están hablando del 7%. 7% de inflación. Es cierto, está impactando con toda fuerza los aumentos de las tarifas, el aumento del gas, el aumento del transporte, es cierto. Pero ahí es donde el gobierno tiene que trabajar con mucha contundencia. Hasta ahora, el ministro Alfonso Pagay, al que respeto muchísimo y me parece una persona sumamente capaz y honrada, dijo 25%. Hoy casi nadie está repitiendo la cifra del 25%. Es muy difícil que se llegue al 25% anual. Ya algunos como Rogelio Frigerio han dicho, bueno, 25% es una meta. Las metas se pueden revisar, se pueden modificar. Hubo algunos elementos que no son absolutamente exactos ni matemáticos. Vamos a empezar a hablar un poquito más del 25% y algunos están pensando en el 30%. El gobierno dijo en el segundo semestre, aguanten que en el segundo semestre va a bajar la inflación. El problema que yo me planteo acá es que en la última intervención, la última conferencia de prensa, no sé si lo habrán notado, el ministro de Hacienda no dijo en el segundo semestre, dijo dentro de 6 meses. Dijo dentro de 6 meses. Está bien, es el segundo semestre, octubre, pero como que corrió un poco el arco más allá. Ahí hay un tema a resolver y esa es la segunda batalla. La primera era mostrar que puede gobernar, que tiene energía, firmeza, que tiene capacidad de conducción, que logra mayorías parlamentarias. Eso ya lo hizo muy bien, superó la primera batalla Mauricio Macri. La segunda es la de la inflación. Y en octubre la sociedad le va a tomar examen y en octubre se va a ver. Ojo, que no estoy pidiendo lo que algunos delirantes quieren, que es que la inflación baje al 0,5 a fin de año. Eso es imposible, no puede ocurrir solamente por el efecto arrastre y por otras cuestiones estadísticas.
Pero lo que yo estoy planteando es que en octubre, y si es posible antes, esa curva inflacionaria se quiebre y empiece a bajar. Eso es lo que está esperando la gente, el ciudadano común, eso es lo que están esperando los empresarios, eso es lo que están esperando los inversores externos, ver que finalmente se puede dominar, se la puede quebrar en su curva ascendente y transformarla en una curva descendente. Si durante 2 o 3 meses vemos que empieza a bajar, bueno, ahí es otra cosa y allí Macri va ganando la segunda batalla, aunque con dificultades, porque parte, aunque no lo diga el gobierno, parte de la lucha antiinflacionaria es generar un poco de enfriamiento de la economía. De hecho, el consumo ha caído el 4% y hay cierto nivel de parate económico que, bueno, algunos caracterizan como que hay recesión y que esa recesión va finalmente a hacer bajar los precios. Es probable que se haga principio por ese lado y que luego se empiece a crecer, pero en forma genuina, en forma ordenada, con infraestructura, recuperar los puestos de trabajo que se están perdiendo, sobre todo en los que tienen que ver con los trabajadores de la Unión Obrera de la Construcción, todo lo que tiene que ver con la construcción, han perdido unas 25.000 puestos de trabajo y todo indica que ese dinero al cual ahora Argentina se va a poder endeudar al 7,2%, cuando Hugo Chávez cobraba el 15% de intereses, parte se va a dedicar a las obras de infraestructura que van a recuperar mano de obra entre el mundo de la construcción. Pero digo, allí está la gran batalla. Sería muy complicado para este gobierno, para cualquier gobierno, pero especialmente para este gobierno, que allá por octubre la inflación no se haya terminado de quebrar el espinazo y no se haya terminado de dominar. Esa es la segunda batalla. La tercera batalla que tiene Mauricio Macri por delante para lograr ese objetivo que él se puso, que es estar 4 años, ayudar a que el país despegue, generar una sucesión, que alguien, digamos, de su movimiento o de Cambiemos sea quien lo reemplace, es la batalla del 2017. Estamos hablando, es cierto que todavía falta mucho, pero es clave las elecciones de medio tiempo, las elecciones parlamentarias del 2017, en general son muy importantes, pero en particular la que realmente define, como siempre, es la provincia de Buenos Aires. Sobre todo, no solo por la magnitud de su electorado, por lo gigantesco de su geografía y de su economía, sino porque se eligen senadores nacionales. Se eligen senadores nacionales en la provincia. Fíjense, ahora, haciendo un rápido punteo de quiénes pueden ser posibles candidatos en la provincia de Buenos Aires, se van a dar cuenta de la importancia que esto tiene, porque Cambiemos hoy no tiene mayorías parlamentarias, pero necesita con mucha fuerza incorporar mayor cantidad de diputados y mayor cantidad de senadores para no tener que estar todo el tiempo negociando cada una de las medidas que va tomando y cada uno de los avances que quiere dar, para tener mayor soltura a la hora de gobernar y para que el pueblo en las urnas del 2017 ratifique su compromiso y le ratifique la confianza que se ve en las encuestas. Ahora vamos a hablar de las encuestas, pero para que ratifique necesita ganar la elección de medio tiempo. Si gana la elección, esto es en cantidad de votos en todo el país y también en las provincias principales, sobre todo donde gobierna, ratificar que va en el rumbo correcto, habrá superado la tercera etapa, yo diría la más importante, y sí se podrá encaminar Mauricio Macri con cierta tranquilidad a las elecciones del 2019, porque habrá sido ratificada la confianza que el pueblo argentino le dio en las últimas elecciones. En esa elección del 2017, por lo que uno escucha, nuestro trabajo es básicamente hablar permanentemente con legisladores, con funcionarios, con ministros, con senadores, y cuando uno va recorriendo el espinel político, da la sensación que es muy probable que en la provincia de Buenos Aires a candidato a senador se presente Sergio Massa. Sergio Massa, que hoy es diputado nacional, también tiene necesidad de ratificar su liderazgo, de que la gente premie o castigue, pero que la gente ratifique o no esta decisión que ha venido tomando de tener un criterio de una oposición más democrática, más republicana, más moderada,
de acompañar al gobierno de Macri en las principales medidas, aunque manteniendo su individualidad partidaria y su individualidad crítica, porque él, su sueño, su objetivo, el de su fuerza, el del Frente Renovador, es superar y ganar las elecciones y ser presidente de la nación. Por lo tanto, hay un momento en el que tiene que tomar distancia y que se va a concretar con toda contundencia en el 2017, sin lugar a dudas, a la hora de las elecciones. Sergio Massa va a ser candidato y es casi, yo le diría, absolutamente coherente, o es de esperar, no le va a sorprender a nadie, que poco a poco Sergio Massa vaya tomando distancia de Mauricio Macri. Esa es una de las candidaturas. La otra candidatura, que los periodistas la conocemos porque lo habla en privado con nosotros y todavía no la anunció, pero no tengan duda que Florencio Randazzo va a ser candidato a senador por la provincia de Buenos Aires. Él siente que en un sector de la sociedad, por su gestión al frente de los trenes, por su gestión al frente de los documentos y por su actitud, entre comillas, valerosa de enfrentar a Cristina, aunque sea a último momento, le ha generado en algunos sectores cierto prestigio y él para desarrollar su carrera política necesita nuevamente, digamos, chequear con la gente si es que valoran y ratifican sus actitudes. Por lo tanto, va a ser candidato a senador nacional muy probablemente en el 2017. Ahora, ¿para qué creen que Cristina Fernández de Kirchner está haciendo toda esta actividad política casi como si estuviera en campaña, que está generando actos, hechos políticos, encuentros con distintos sectores del peronismo? Porque es muy probable que Cristina Fernández de Kirchner también sea candidata en la provincia de Buenos Aires a senadora, por el cristinismo más duro, por los sectores más extremos, más dogmáticos, por los sectores más fanáticos. Ahí tienen una candidatura. La de Florencio Randazzo es otra, de un peronismo que tiene una mirada parecida a la de Cristina, pero que se acerca también al peronismo tradicional. La de Sergio Massa, que es alguien de formación peronista, pero que trabaja desde afuera en el Frente Renovador. Ya le nombré 3 candidatos a senadores, los 3 de matriz peronista y los 3 con posibilidades. Los 3 tienen en las encuestas previas un nivel de voto. Es difícil ahora hablar del nivel de voto, pero tienen una posibilidad electoral sin ninguna duda los 3. Ahora, cambiemos, por un lado, eso lo favorece, porque si fueran 2 o si fueran 3 los candidatos del planeta peronismo, dividiría los votos en 3, y si Cambiemos va todo junto, probablemente pueda ganar las elecciones, sobre todo si María Eugenia Vidal hace una buena faena como gobernadora en la provincia de Buenos Aires. Bueno, algunos hablan de que la doctora Elisa Carrió, como candidata a senadora, y que Jorge Macri, intendente Vicente López, pero además funcionario del Banco Provincia, sería el candidato a diputado. La fórmula Carrió-Macri, senador y diputado, sería tal vez atractiva para la provincia de Buenos Aires para que se logre un triunfo. No digo que esto ya esté cerrado, que ya están las candidaturas, digo que estas son las especulaciones que se están haciendo en este momento. Pero, sin lugar a dudas, si en el 2017 el gobierno de Cambiemos no ratifica la confianza de la gente, no ratifica y aumenta la cantidad de legisladores, le va a costar muchísimo, y allí van a empezar los movimientos muy fuertes con intentos de ir erosionando su poder para tratar de ganarle las elecciones del 2019. Esto es más o menos lo que yo creo que es el principal logro que ha generado Mauricio Macri en la Argentina. Superar esa primera etapa, atender estos temas tan acuciantes como el de los buitres, como el tema de la salida del cepo, y le quedan todavía el tema inflacionario como principal preocupación. Yo creo que también uno de los temas valiosos, que tal vez sea difícil de comprender para el ciudadano común, pero sí es muy valioso para quienes nos dedicamos al periodismo, a la política, los que tienen vida, yo diría vida pública, y que les interesa desde el punto de vista dirigencial, sindical, la Argentina, tiene que ver con el clima que ha cambiado en nuestro país. Mauricio Macri rápidamente instaló un clima de diálogo, un clima de no es que el mundo se acaba mañana, no es que hay
patriotas y antipatriotas, no es que todos son buitres los que no están de acuerdo conmigo, generó las condiciones desde el punto de vista conceptual y cultural, pero también desde el punto de vista práctico, casi desde el primer día, invitando a los que compitieron con él, generando una relación de mucha cordialidad y de trabajo mutuo, una relación mancomunada con los gobernadores de toda la Argentina, incluso con los más decididamente peronistas u opositores. Ese cambio de clima me parece que es sumamente positivo y que es un activo que el gobierno de Cambiemos, si lo comparamos con lo que fueron los 12 años anteriores, es valorado por amplios sectores de la sociedad. Ya se bajó ese nivel de locura, de fanatismo y de agresión a través de los medios de comunicación, donde no se podía tolerar a nadie que pensara distinto. Eso es otro elemento que realmente vale la pena destacar. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, lo podemos mirar desde distintos ángulos. El primero, el que yo creo es más importante, a medida que van pasando los días, a medida que se van quebrando los distintos personajes que integraron, yo diría, el cártel pingüino, la mafia que instaló en la Argentina el gobierno más corrupto de la historia democrática de nuestro país, a medida que se van quebrando y van haciendo declaraciones y van arrepintiéndose, nos vamos enterando lentamente que acá hubo una especie de asociación ilícita, como denunció en su momento la doctora Elisa Carrió, y que si hay que buscar jefes, no hay ninguna duda que fue Néstor Kirchner. No hay ninguna duda que fue Néstor Kirchner el jefe de este saqueo organizado al Estado, que por supuesto Lázaro Báez, que por supuesto estos personajes menores como Pérez Gadín, como Jorge Chueco, fueron los que colaboraron y ayudaron a generar ese saqueo, está bien, pero en el cual ahora, desde el punto de vista legal, el cerco, el círculo cada vez se va cerrando más sobre la figura de Cristina Fernández de Kirchner y de su hijo Máximo. Eso desde el punto de vista de la justicia. La justicia hoy también hay una gran novedad en la justicia. La justicia estaba acostumbrada a ser subordinada al poder político. Algunos más, otros menos. Hay jueces corruptos y hay jueces decentes. Hay fiscales que son decentes y hay fiscales que son corruptos. Pero en general el clima de trabajo en tribunales respondía mucho al humor del gobierno de turno. Es más, al principio del gobierno de Macri, fiscales o jueces con los que hablo de vez en cuando estaban asombrados, se sentían casi huérfanos. ¿Cómo podemos hacer lo que queremos? Nadie nos dice nada. Macri no nos ordena que castiguemos a tal o que liberemos a tal. ¿Qué necesita, señor presidente? Le mandaron un emisario. Nada, hagan lo que tengan que hacer, trabajen de jueces, trabajen de fiscales. Ese mensaje que Macri envió asociado a Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema, es: muchachos, vuelvan a trabajar de jueces, terminen con la impunidad en la Argentina, dejen de hacer política partidaria, no, recuperen el prestigio de la justicia que ha perdido tanta credibilidad ante la sociedad, hagan lo que tengan que hacer, avancen, vayan contra la impunidad y avancen como corresponde. Eso solo, ese corte del cepo judicial generó, ustedes ven, que muchos jueces, algunos que tienen cuitas personales con Cristina, broncas, pero otros que no, que hasta han sido designados casi a sugerencia de la Cámpora, como el doctor Casanelo. Casanelo es un hombre que fue designado a sugerencia de la Cámpora y que viene de ese palo, y sin embargo hoy, por la presión social, porque quiere seguir siendo juez y no quiere que le hagan juicio político, y porque ha visto que ahora puede empezar a construir otro tipo de carrera dentro del mundo judicial, bueno, hasta ahora ha lanzado una actividad realmente importante. El caso de Claudio Bonadio tiene otras particularidades porque, ustedes saben, o por lo menos lo que yo pienso, a lo mejor hay algunos que no lo piensan, les pido disculpas. Yo pienso que el gobierno, sobre todo en los últimos años, durante el gobierno de Cristina, pero también durante el gobierno de Néstor Kirchner, hubo un avance y un intento de domesticar por lo menos a 4 o 5 grandes sectores. Domesticar a lo que ellos denominaban las corporaciones económicas, entre las cuales incluían, por supuesto, a los destituyentes oligarcas del campo,
domesticar al periodismo, hicieron todo lo que tuvieron a su alcance con la pauta publicitaria, alimentando medios de comunicación amigos, castigando a los medios de comunicación y a los periodistas enemigos, persiguiendo, y a la justicia. Y a la justicia, en la justicia hicieron un trabajo que no se hizo en toda la historia argentina. Un trabajo de ir metiendo gente, de ir designando gente que a su vez adentro de la justicia se organizaba con una camiseta partidaria con el nombre de justicia legítima. Han hecho un trabajo muy intenso, y es difícil justipreciarlo, es difícil mensurarlo, pero muchos dicen, muchos creen que el 30% de los fiscales y de los jueces son gente que trabaja para el kirchnerismo, que por cuestiones ideológicas, de convicción, de negocio, de lo que ustedes quieran, pero hay gente que trabaja para el kirchnerismo. Fíjense que con el tema del dólar a futuro, con el cual Bonadío citó a Cristina Fernández de Kirchner, y algunos dicen que en la próxima semana es probable que Bonadío la procese a la expresidenta, bueno, le han hecho una contradenuncia y ahora lo han imputado al propio juez Bonadío e incluso al propio presidente del Banco Central, a Federico Sturzenegger. Estas son las cosas que Cristina Fernández de Kirchner tiene que estar atenta. El gobierno, a lo mejor ustedes lo habrán registrado, no sé si les molestará o no, no tiene una actitud constante de tener una actividad crítica hacia lo que pasó. Sí, han dicho que ha habido una herencia maldita, una herencia calamitosa, hay una cifra que es alucinante. De todos los rubros se calcula que la deuda que Cristina Fernández le dejó a Mauricio Macri es de 135.000 millones de dólares, sumando todo, sumando absolutamente todo, 135.000 millones de dólares, una verdadera locura, un despropósito cargado de autoritarismo, pero también cargado de una mala praxis y de un voluntarismo y de un infantilismo realmente preocupante. El gobierno no tenía una actitud muy fuerte y agresiva. De hecho, algunas cosas que estuvieron dando vuelta en la campaña, ¿se acuerdan ustedes? Como la creación de la CONADEP, finalmente no se llevaron adelante, una especie de CONADEP de la corrupción. Algunos hasta plantearon una bicameral, armar una bicameral en el Congreso de la Nación, no para que tenga injerencia o se meta en otro poder como es el Poder Judicial, pero sí para que recoja toda la información de aquellas personas arrepentidas que lo quieren hacer en forma anónima. Siempre un diputado, un senador tiene muchas más posibilidades de conseguir información muy rápida y llevársela a la justicia, nada más que sea la justicia la que actúe. Pero el gobierno no impulsó ni una cosa ni la otra. Hay dentro del propio gobierno de Cambiemos cierto debate interno respecto de la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Hay un sector del gobierno que opina que no debe confrontar, que el ciudadano argentino está cansado de pelea, está cansado de confrontaciones, que quiere que le solucionen rápidamente las cosas concretas y por lo tanto hay que, como dijo ayer en la reunión de gabinete ampliado que hizo Macri, no se enganchen con las agresiones, no le contesten, que giren en falso, que digan de nosotros todo lo que quieran, nosotros no participemos de esa discusión porque nos igualamos para abajo con ellos. Ese es el pensamiento, digamos, no brindarle combate, ya está, que actúe la justicia, nosotros tenemos que dedicar nuestra energía a gobernar y por lo tanto no confrontamos. Hay otro sector, es más, esta gente que yo le estoy planteando dice, y esto yo lo tomo con pinzas, yo no estoy seguro, pero en política son escenarios que hay que comprobarlos después en la práctica. Dicen que cada aparición de Cristina, como la del otro día en el acto en Comodoro Pi, le ayuda a Macri, porque me lo decía, ¿cuándo fue? Anteayer, en el programa de televisión Marcos Aguinis. Dijo, Cristina Fernández de Kirchner, que no se caracteriza por tener una actitud generosa en la vida con nadie, generosamente le ha regalado a Mauricio Macri un revival de lo que fueron los últimos 5 años de su gobierno. En consecuencia, la gente que ya no quería esa actitud autoritaria en el discurso, el apriete a la justicia desde el escenario, pegarle y castigarlo y darle una paliza a los periodistas, tener un lenguaje permanentemente agresivo. Lo que mucha gente no quería y pensó que ya no iba a volver, la vio a Cristina con esa posibilidad y en la comparación
Mauricio Macri, más prudente, más dedicado a la gestión. Con Cristina Fernández de Kirchner, gana Macri. Eso dice este sector del gobierno. Yo tengo mis dudas, pero trato de expresar con la mayor honradez intelectual posible la posición del gobierno. Yo tengo mis dudas porque hay otro sector del gobierno que me parece que, a mi criterio, está más acertado, que es que el cristinismo o el kirchnerismo no es solamente una expresión superestructural de 2 o 3 dirigentes de Cristina, de Néstor, de Julio De Vido, etcétera, etcétera. Estos años han logrado que permee muchísimo algunos conceptos y algunos disvalores en la sociedad. En muchos sectores de la sociedad se valora el discurso de Cristina. De hecho, cuando uno va a las encuestas, Cristina no baja del 30% de imagen positiva. Con todo lo que ha hecho, con todas las cosas que están apareciendo con niveles de corrupción nunca vistos en la historia, porque es una corrupción gigantesca, yo le llamo mega corrupción de Estado. Sin embargo, tiene todavía el 30% de imagen positiva, Cristina. Es muy fuerte, es una fuerza que se ha ido generando en el tiempo y que, insisto, muchos de esos disvalores han ido permeando en la sociedad y piensan eso. A esos sectores sociales que apoyan a Cristina solo se los puede quebrar desde el punto de vista político con un buen gobierno. Si Mauricio Macri, vuelvo al principio, derrota la inflación, gana las elecciones del 2007, mejora sustancialmente la situación de la sociedad, vamos a la pobreza cero, se logra no derrotar al narcotráfico porque esa es una tarea para muchos años, pero sí tener al narcotráfico en retirada, tratar de ir empujándolo para que se vaya de la Argentina. Si se logra generar una situación de diálogo y romper y cerrar aquella brecha terrible, aquella grieta de la que habló la Nata, que a mí me gusta llamarle fractura social expuesta, si Mauricio Macri logra generar una situación de ese gobierno, es muy posible que sí, que el kirchnerismo empiece lentamente a desaparecer y dentro de un tiempo, así como hoy nadie se reivindica menemista, nadie se reivindique kirchnerista. Es probable que si eso pasa. Para eso, yo creo que el gobierno tiene que tener actitudes más activas, hacer más política. El gobierno tiene la virtud de que muchos de sus integrantes de gabinete, vienen de la actividad privada, son gerentes que tienen experiencia en la gestión, pero le falta todavía más muñeca política para tener que las decisiones buenas que toma el gobierno tengan mayor repercusión y duren más tiempo en los diarios, en el humor de la gente, en la sociedad. Y para que las medidas malas que toma el gobierno, o por lo menos antipáticas, pasen lo más rápido posible. Eso se logra haciendo política. Les pongo un ejemplo muy sencillo de vida cotidiana, pero que cuando hablamos de gente de carne y hueso tiene mucho que ver. El gobierno, cuando aumenta las tarifas, hace una excepción para los sectores que mayor dificultad económica tienen. Los sectores más marginales, los sectores más excluidos, finalmente van a pagar de tarifa de transporte un poquito menos de lo que pagaban antes. No hubo tarifazo y aumentos grandes para esos sectores, donde están la asignación universal por hijo, los jubilados, bueno, la gente que menor posibilidades económicas tienen. El gobierno no trabajó lo suficiente con eso. Es más, para adherir a la tarjeta SUBE y poder ser beneficiario de esa situación, hubo gente que estuvo haciendo 3 horas de cola en Constitución. 3 horas de cola a esa persona que viaja 4 horas por día, 2 para ir, 2 para volver de su trabajo. La haces padecer 3 horas de cola, cuando eso se soluciona simplemente metiendo 15 mesas más, poniendo sillas para que la gente pueda acceder a su cosa, casi no tiene gasto de lo económico y la actitud, el mensaje político que vos estás dando es: yo estoy preocupado por esa gente que está sufriendo. Digo, para quebrar una idea que el kirchnerismo está instalando, que este es un gobierno de los ricos, que este es un gobierno de los ricos para los ricos. Esa es una batalla cultural que el gobierno, yo creo, debe dar, y debe dar con gente experimentada en política, que la tiene, solo que no creen demasiado en esta idea. Prefieren no hacer agua, no entrar en este tipo de debate, no generar movilizaciones y apostar a la gestión, a la construcción. Los respeto muchísimo,
porque de esa manera Macri llegó a ser presidente. Por lo tanto, es que muchas de las cosas que plantearon eran correctas, por lo tanto lo digo con respeto. Pero ahí hay un temita para seguir de cerca. El resto, que tiene que ver con el peronismo, me parece que un poco cuando se los comentaba, lo que va a ocurrir en la provincia de Buenos Aires es una especie de radiografía del propio peronismo. El peronismo está en pleno debate, es un peronismo que ha sido derrotado en las urnas, que sufrió la peor derrota de su historia en la provincia de Buenos Aires, donde todavía no han hecho autocrítica, nadie se quiere hacer cargo de quién ha sido el mariscal de la derrota, pero en las últimas reuniones ha ido apareciendo con claridad que la que tomó todas las decisiones ha sido Cristina y que muchos dirigentes le pasan la factura de los errores a Cristina, errores brutales, como por ejemplo colocar a Aníbal Fernández, uno de los hombres de peor imagen de la Argentina, como candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, lo que permitió, insisto, una derrota histórica del peronismo y un triunfo histórico de una dirigente joven, mujer y con muchas posibilidades, como es María Eugenia Vidal. Esto que está pasando en el peronismo está en movimiento, está en ciernes, yo diría que está en asamblea permanente. Hay un sector del peronismo que quiere mostrarse renovador, un peronismo republicano, más democrático, uno lo puede observar, todo el trabajo que está haciendo Juan Manuel Urtubey. Todavía no ha aparecido mucho, pero el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, va a empujar también para ese mismo lado, así como en el 83 el peronismo se tuvo que renovar con Cafiero, ¿se acuerdan ustedes? Tratar de buscar un elemento renovador para sacarse el lastre de lo que había sido el peronismo de López Rega, de los últimos tiempos de los 70. Hay gente que cree que el peronismo tiene que renovarse sí o sí ahora, desde el punto de vista generacional y desde el punto de vista conceptual, dándole otro valor a los elementos republicanos y democráticos. Allí está anotado, como les decía, de la Sota, está anotado Juan Manuel Urtubey, desde afuera del peronismo, pero mirando hacia el peronismo, está anotado Sergio Massa también, Florencio Randazzo va a apuntar ese mismo público, y desde el lado del kirchnerismo no tienen un candidato taquillero para casi ninguno de los lugares salvo Cristina. Se autoproclamó Jorge Milton Capitanich, el Coqui, que a esta altura es medio una cosa casi bizarra, patética, ¿no? Parece un espantapájaros de la política. Digo porque un hombre que en su momento... Muchas gracias. Digo porque en su momento, cuando fue jefe de gabinete de Duhalde, había demostrado cierta capacidad intelectual, profesional, cierta posibilidad de gobernación y en los últimos tiempos se ha convertido en un, digamos, en un cristinista, más cristinista que Cristina, ¿no es cierto? Por lo tanto, dentro de ese espacio que todavía tiene cierta fuerza, por lo que les dije recién, tienen, algunos le llaman, los sociólogos le llaman las minorías intensas, tienen una capacidad de movilización en la calle, por lo tanto una capacidad de daño al gobierno, a quien esté gobernando en la provincia, en la ciudad o en la nación, y tienen a Cristina que todavía mantiene ese nivel de voto que yo le estaba planteando ahora y que solo va a disminuir con mejoras económicas, bajando la inflación y todo eso. Cuando la Argentina o los sectores que más postergados están y que en el conurbano bonaerense votan a Cristina o votan al peronismo en general o a Cristina en particular, noten la mejoría económica, noten la mejoría social, noten que los gastos en infraestructura que va a hacer este gobierno realmente empiezan a concretarse en cloacas para todos los que no tienen, en agua potable para todos los que no tienen, en rutas y puentes de verdad, en autopistas que son tan necesarias para todos los sectores productivos, pero también para los sectores del trabajo. Allí yo creo que Macri tiene la gran posibilidad de terminar definitivamente y en que el kirchnerismo sea un mal recuerdo que ha pasado por la Argentina. Por ahora no, por ahora está allí, acechante, potencial, vivito y coleando, y cada vez acumulando más bronca y más odio, con actitudes de algunos de sus personajes lindantes con la violencia antidemocrática, con el autoritarismo antidemocrático. Lo pongo como ejemplo, aunque sé que es un hombre marginal, repudiado por el 95% de la sociedad, pero expresa cierto pensamiento del kirchnerismo, como Luis Delia, que ha dicho que si la meten a Cristina presa, se termina la democracia, primera amenaza, y que ha dicho que a Jorge Lanata San Martín o Belgrano lo hubieran fusilado, como dando una idea de fusilar a alguien en plena democracia. La participación de grupos ultraviolentos
que nadie sabe quién los banca, como Quebracho, con las caras tapadas, con los palos y dispuestos a romper todo, a incendiar todo, son elementos que hoy no son centrales, no es para alarmarse, pero lo pongo en el escenario, en un costadito con una luz amarilla, para que tengamos presente ese tipo de cosas. No sé cómo estoy de tiempo, después me dicen, pero otro de los elementos que me parece positivo es la política internacional. No es cualquier cosa la política internacional. Poder reconstruir rápidamente la relación con el mundo desarrollado, cuando el kirchnerismo se dedicó todo el tiempo a dinamitar los puentes, el hecho de que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, haya venido a la Argentina, haya generado un respaldo tan importante, lo mismo con el primer ministro de Francia y con distintos sectores que están auspiciando que vengan inversiones externas, que Argentina vuelva a estar en caja y tenga la posibilidad de que vengan empresas importantes a hacer inversiones en la Argentina, me parece un logro muy bueno, muy importante, no menor, del gobierno en general, del presidente Macri en particular, de su propia, como se llama, diplomacia personal, del mano a mano que tiene con algunos dirigentes y en el cual se muestra amable, sencillo, dialoguista, todo lo contrario de Cristina Fernández de Kirchner. Me contaron gente muy ligada a Mauricio Macri una anécdota que no se puede creer. Dicen que el principal enojo de Barack Obama con Cristina no era porque Héctor Timerman con un alicate le rompió una caja de seguridad al avión que transportaba especialistas norteamericanos a la Argentina, que no fue por el tema de acusar a los fondos buitres de ser cómplices de los Estados Unidos, que no fue por el viraje nefasto y tenebroso que tuvo el gobierno en el caso de Irán. No. Dicen que la primera bronca de Barack Obama fue un día que lo llamó por teléfono Cristina, Obama lo atendió y sin hablar en inglés, por supuesto en castellano, la primera cosa que le dijo duró 25 minutos. Cristina durante 25 minutos le quemó la cabeza al presidente de los Estados Unidos dándole cátedra, explicándole qué es lo que tenía que hacer bien y qué es lo que tenía que hacer mal. Dicen que Barack Obama miraba a sus colaboradores y no lo podía, se lo contó a gente que estuvo en la delegación que tuvo trato directo con Obama. Miren que Susana Malcorra, la actual canciller, que es una funcionaria ejemplar, tiene una gran relación con Obama y tienen ese trato coloquial. Me quemó, no lo dijo así, pero lo dijo en inglés. Yo no hablo en inglés porque me sale un poco jaguario, que vaya a ser jaguar vos, en cordobés me sale, pero me quemó la cabeza. Fíjense el nivel de delirio, de desproporción, de actitud fuera de la realidad, de hablar por teléfono y además de no dejarlo meter un bocadillo en 25 minutos, medio como explicándole el mundo, qué es lo que debería hacer al primer presidente negro de los Estados Unidos, un hombre de la academia que se hizo de abajo y que tiene las mejores notas en las facultades y un hombre más prestigioso del mundo y de gran relación hasta con el Papa Francisco. Pero quiero destacar eso porque esa vuelta al mundo significó alejarnos de dos grandes peligros desde el punto de vista geopolítico, alejarnos de Venezuela y alejarnos de Irán. En su momento, en esta locura, en esta radicalización infantil del gobierno de Cristina, nos acercamos un poco como que nuestro norte era seguir a Venezuela, que es el país donde mayor inseguridad hay en el mundo, donde mayor inflación hay en el mundo, donde hay niveles de autoritarismo terribles, donde hay presos políticos, donde los medios de comunicación sufren una censura directa y donde el sector más humilde de la sociedad tienen hambre y pasan privaciones. No entiendo en qué cabeza se puede fijar como objetivo parecernos a Venezuela. De hecho, en ese marco han ido avanzando con algunas cosas como tomar distancia y retirarnos a Argentina como accionistas del canal Telesur, como éramos hasta que esa decisión la tomó el gobierno nacional. Me parece que estos son más o menos los temas principales. Hay otro elemento que tiene que ver con la transparencia. Acá una de cal y una de arena para el presidente Macri. El hecho muy positivo, hay dos hechos positivos. El primero que me consta, porque lo he chequeado en varias fuentes, que la orden que él le dio a sus funcionarios vinculados al tema de la transparencia es: quiero que investiguen a todos los funcionarios del gobierno de Cristina, los gobiernos anteriores, todos los que robaron tienen que pagar por lo que hicieron y que la justicia se encargue de ello. Pero sobre todo quiero controlar a mis propios funcionarios.
el primer funcionario de mi gobierno que meta la mano en la lata, yo quiero que sea nosotros mismos, nuestro gobierno, a través de la Oficina Anticorrupción, a través de la Auditoría General de la Nación, de cualquiera de los organismos de control que me avisen, porque yo personalmente lo voy a llevar a tribunales, así sea uno de mis amigos o un funcionario importante de este gobierno. Eso es un dato positivo. Eso explica el hecho de que haya armado este fideicomiso ciego, me parece un gran avance, es la primera vez que eso pasa en la Argentina, que un presidente se dedique a gobernar, un presidente que le ha ido muy bien económicamente, con su familia, con sus negocios, no tiene por qué, no tiene necesidad de seguir incrementando su fortuna, la puso para que la maneje otras personas, que la administre un fideicomiso ciego y que nadie tenga nunca ninguna duda de que alguna medida de gobierno que él tome sea para favorecer sus propios intereses personales. Eso me parece un salto cualitativo en la calidad institucional de la Argentina, porque ya va a ser difícil para los próximos presidentes no hacer lo mismo. Ya lo instaló Macri y todos los presidentes tienen que hacer lo mismo con ese nivel de transparencia. En el aspecto que no es tan bueno, yo creo que hay algunas cosas, dicen que la mujer del César debe ser honesta y también parecerlo. Yo creo que los gobiernos también, hay una sensibilidad muy especial ante la justicia, ante la gente, hay cierta bronca por todo lo que ha pasado y la gente está muy sensible y por lo tanto hay que responder esa demanda. No me pareció bien que el ministro Guillermo Dietrich fuera llevado en su helicóptero hasta su propia casa por Macri. No me pareció bien que Mauricio Macri haya ido también en helicóptero a pasar unos días cuando estuvo Obama en el sur a la estancia de un empresario que está muy cuestionado desde muchos puntos de vista, no tenía por qué, teniendo la posibilidad de ir de vacaciones a los lugares donde va habitualmente, que es a Villa La Angostura o en su propia quinta. No me pareció, perdón, me pareció bien, pero fue una reacción tardía todo lo que pasó con el tema de los papeles de Panamá y la empresa offshore que había creado su padre. Si él hubiese reaccionado el mismo lunes, eso se conoció un fin de semana, si el lunes a la mañana se presentaba con todos los papeles y los entregaba y decía, acá traje todas las carpetas, me autodenuncio ante la justicia, rápidamente desactivaba el tema. Lo tuvo en la tapa de los diarios y en el debate público 4 o 5 días hasta que finalmente el tema quedó claro que él no tenía nada que ver. Digo, no solamente, acá también está lo político, no solamente hay que tener actitud honesta, sino también manifestarse con esas mismas características. Ya se ha llevado todo el tiempo esta charla, les agradezco el silencio, les agradezco el respeto. Miren, ojalá, hay muchas definiciones de democracia. Imagínense que en estos más de 30 años desde que llevo de periodista me he leído muchas definiciones de democracia. A mí la que más me gusta es una que se le atribuyen a... La usó Ricardo Lagos, el presidente de Chile, en las elecciones. La dijo en la Argentina Domingo Faustino Sarmiento, pero en realidad es de un viejo jurista italiano. No importa, lo importante es el concepto. Dice que democracia es generar la mayor cantidad de felicidad para la mayor cantidad de gente posible en un país. Ojalá esta charla haya contribuido, aunque sea con un granito de arena, en ese sentido, en generar esa democracia que nos merecemos, y solo le pido a todos ustedes, cuídense, changuitos. Gracias.